Hola mundo, estamos una vez más aquí en nuestro Hasayé número 3 del año 2021. Seguimos orbitando el planeta Tierra, como siempre con la compa Ana María Lara, nuestra filósofa filosa con sus argumentos y tejidos. Y aquí nos acompaña hoy José Pablo Valverde. José Pablo, muchas gracias por caminar con nosotros en el monte virtual desde este Hasayé. Encantadísimo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y qué rico, al menos de manera virtual, poder recorrer ese monte. Sí, bueno, José Pablo es periodista, administrador de empresas, has trabajado en distintas empresas a nivel mundial y tenés una trayectoria no solo laboral, sino sobre todo como pensador en torno a las teorías organizacionales. En esta época yo creo que estamos ante enormes desafíos de repensar el modus operandi y el ethos de las organizaciones, empezando por la organización básica, como puede ser una escuela, una empresa de algún producto, o la familia incluso, o la misma organización del pensamiento humano y el conocimiento que circula, ¿no? Esta idea de la economía, del conocimiento o los procesos de aprendizaje. Entonces, siento que tenés mucho para compartir con nosotros y ahí la compa ha hilvanado una pregunta para empezar este diálogo. Bienvenidos. Hola, sí, un gusto, José Pablo. La verdad que es una temática recurrente en este programa hablar de la necesidad de colaboración, de las problemáticas de la globalización, de la necesidad de volver a la comunidad. Estamos en un mundo en el que las redes organizacionales, como decía Claudia, están abstraídas, ¿no? Hay casi un espacio virtual que las determina, hay un mundo en el que el estado de bienestar cada vez es más una ilusión, donde está instalada la codicia y la competencia en todo. Entonces, es preocupante también el hecho de que hoy día se estén estableciendo algoritmos que definan la búsqueda de una vida feliz, que definan los comportamientos de las personas. Y ese es el tema, en el fondo, crucial cuando vamos a pensar en la organización, ¿no? En base a qué nos organizamos y cuál es la importancia de repensar estas formas en las que interactuamos, construimos y generamos cultura también. Así que desde ahí, José Pablo, te escuchamos para que empecemos a tejer estas ideas en torno a la importancia de la organización o las corporaciones o las acciones interorganizacionales. Totalmente, Ana María, y quizás un punto que nos lleva cada vez más hacia esa necesidad de la colaboración y de la relación entre dos o más organizaciones a través de redes es que estamos enfrentando grandes retos de la humanidad que nos empujan hacia eso. Desde lo individual no hay forma de que logremos salir adelante y que logremos sobrepasar esos obstáculos tan gigantescos que tenemos al frente. Aunque es algo ya cliché, pero este tema de la pandemia es tan solo un pequeño... acá en Costa Rica le llamamos a los baches en la carretera, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el cambio climático. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a replantear cómo trabajar con el otro y a pensar que a pesar de que somos individuos, al final de cuentas todo lo construimos de manera relacional. Eh, si nos ponemos a pensar inclusive en cómo generamos nuestra realidad, lo hacemos a través de la construcción social que tenemos a nuestro alrededor. De ahí que inclusive ya desde lo que es la academia, muchos de estos journals importantes en Estados Unidos y en Europa han empezado a generar llamadas a autores para entender lo que es el gran reto de la humanidad y empiezan a provocar a que los pensadores del management no piensen exclusivamente en el beneficio, el profit de los accionistas, sino más bien en, bueno,
¿cómo podemos poner la literatura de la administración, de la gestión de las empresas al servicio de la humanidad? Y desde ahí ya se empiezan a plantear retos muy interesantes, como por ejemplo, cómo las redes pueden ser una solución ante problemáticas que en los últimos 100 años no hemos sido capaces de solucionar. Oye, a mí me parece súper importante lo que tú dices, sobre todo pensando en cuál es el tipo de interacción que realizamos los seres humanos hoy día. O sea, las redes pueden ayudar, pero de alguna forma también están limitando el reunirse en torno a, alrededor de, claro, está esta expansión, ¿no? De que podemos ir más allá. Nosotros estamos reunidos hoy y podemos estar generando una colaboración, pero también está muy limitada el encuentro con este otro real, desde el compartir el tiempo, porque tenemos un tiempo que está totalmente atrapado por un productivismo, el tiempo, incluso el tiempo de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son? Hay hartos temas ahí hoy día que tienen que ver con definiciones de política, la jornada laboral, etcétera, que tienen que ver con un bienestar. Entonces a mí me salta aquí el tema de la oralidad, ¿no? Y de la convivencia y de la lógica. No sé cómo lo agarras tú, Claudia, antes de continuar. Claro, a mí igual me salta el tema comunicacional, básicamente. Y ahí tal vez José Pablo nos puede compartir su experiencia y sus pensamientos en esta dinámica relacional que vos mencionás de las redes interorganizacionales, que incluso suena hasta como redundante, ¿no? Redes interorganizacionales, y como que eso es eminentemente relacional. ¿Cuál es el rol aquí de la comunicación, considerando las intermediaciones tecnológicas que experimentamos hoy en día, por ejemplo? ¿Cuáles son las reconfiguraciones que se plantea a las organizaciones diversas? Solo por nombrar dos que son las más usadas y hoy por hoy están trayendo tremendos desafíos, por no decir problemas, en los hogares y en las personas: la escuela y los hospitales. El sistema de cómo se organizan los colegios, todo el sistema educativo, las universidades y el sistema de salud. ¿Qué hay de eso? ¿Cómo andan ahí tus pensamientos, tus reflexiones, algunos hallazgos tal vez que mientras estás haciendo el doctorado hayas podido vislumbrar, José Pablo? Ve qué interesante, Claudia, que justamente en la literatura en que yo estoy en este momento metido, zambullido completamente, es precisamente la que sale de la rama de estudios organizacionales, que a su vez tiene una subcategoría que son las redes interorganizacionales, y que a su vez tienen una subcategoría que son lo que en inglés le llaman whole networks, que es la red completa. Lo interesante acá es que este estudio de la red completa se ha hecho muy poco, porque generalmente nosotros nos enfrascamos únicamente en las relaciones entre dos. Es decir, nos metemos dentro de una red, pero solo estudiamos la relación entre dos organizaciones. Y eso viene de una lógica que tal vez está un poco viciada, y es la que sigue un entendimiento de que dentro de una red o dentro de nuestra realidad siempre hay un héroe o un líder, una persona fuerte, una organización fuerte que es la que lleva la voz campante. Pero ¿qué es lo que yo me he dado cuenta desde lo empírico? Y ahora luego les voy a comentar el caso de estudio que yo estoy haciendo. Es que no hay tal, ese héroe o ese líder no existe. Las relaciones son muchísimo más dinámicas, y lo que va sucediendo dentro de un sistema es muchísimo más emergente. Van generándose relaciones y los cambios se van dando, pero no es que hay un líder, una organización que es la que toma la batuta y dice hacia dónde vamos. En el caso empírico, algunas veces esto se da, pero desde la práctica lo que vemos es que más bien eso lleva hacia fracasos. ¿Por qué? Porque pone una lógica que, de hecho, en una conversación anterior súper rica que tuve con Claudia, lo conversábamos. Pone una lógica de: yo tengo el conocimiento y lo vengo a implantar. Yo llego y te digo, estás haciendo mal las cosas, yo sé hacerlas
y vos tenés que seguirme. Y es una lógica que sigue mucho inclusive la cooperación internacional. Cuando se generan programas desde países desarrollados, se llega al país subdesarrollado y se dice, hey, José, estás haciendo mal las cosas, tenés que hacer esto. La lógica que vemos para adaptarnos, por ejemplo, al cambio climático en zonas de Sudamérica es completamente distinta en programas que han sido exitosos, porque más bien llegan y preguntan, Ana, ¿qué estás haciendo? Quiero aprender con vos. Co-creemos, construyamos juntos cómo podemos generar una apicultura resiliente, cómo podemos generar juntos una ganadería resiliente, cómo podemos generar programas para alertas tempranas en los ríos con lo que ya en las comunidades está y cómo podemos fortalecer eso. Es una lógica muy rica porque es una lógica de acción que no llega a ver vacíos, no llega a decir lo que falta, sino qué es lo que hay y construyamos desde lo que hay. Siempre en esta lógica muy rica de las relaciones. Qué belleza, realmente, claro, la historia humana se ha contado bajo ese razonamiento que acabas de mencionar, ¿no? Desde ese razonamiento del monopolio del conocimiento, se generan instituciones donde hay un caudillo, empezando por el Estado. En América Latina está plagada y los problemas que tenemos tienen que ver con ese vicio en la forma de pensar y de administrar la vida, de creer que un mesías, un caudillo, un llamado presidente, es decir, el vicio de los presidencialismos. Y claro, a mí me salta la posibilidad enorme que tenemos ahora de generar procesos donde la autonomía no sea solo un discurso de las estructuras políticas estatales, sino que se instale en la dinámica relacional que ya está, que ya existe, pero que se instale en el discurso también, porque es natural, el ser humano toma decisiones, resuelve sus problemas sin pedirle permiso al municipio cuando viene un tsunami o cuando hay las riadas o la sequía. El individuo, los vecinos, la junta se las arreglan solos, por decirlo de manera coloquial. Entonces esto que nos estás comentando es realmente clave. Ahora hay que trasladarlo en una matriz de conocimientos que se socialicen y se asienten en el imaginario colectivo, porque es como que lo estamos haciendo, pero no hemos tomado conciencia de nuestras propias prácticas. Entonces, y ahí a Ana María, a la compa, le digo, ¿cómo le hacemos para generar esos procesos de autoconciencia de nuestra metacognición, de todo lo que estamos haciendo bien, que finalmente es nuestro capital, por usar esa palabra que es la más comprensiva en el mundo de hoy? ¿Qué estrategias ahí, diría yo, pedagógicas, didácticas incluso hay para que estas teorías organizacionales se suelten y fluyan como el agua? Oye, yo quiero complementar a propósito de lo que planteaba José Pablo también y Claudia de esta como la capacidad de predecir, ¿no? De controlar, de organizar, que también hoy día está entregada a algoritmos. Yo hace poco veía una serie con mi hija de un anime en donde le cambiaba el color a las personas y había como una policía que tenía que acabar con esas personas, digamos, porque el algoritmo estaba detectando que ahí había algo raro. Y eso por un lado contarles, y por otro lado yo estoy trabajando mucho en el tema de las aulas híbridas. Y resulta que la aula híbrida es el estar frente a una pantalla en donde lo que más tenéis es audio. Yo estoy haciendo pruebas y todo, como la cámara ve al profesor, pero no alcanza a ver a los estudiantes, y de ahí se hace una conexión con el aula virtual. Y resulta que enfrentándome a eso, lo único que surge como más efectivo, a propósito también de didácticas que necesitan generar capacidad de agenciamiento, y que es una falencia que tenemos a nivel latinoamericano, lo único que se resalta ahí es que necesitamos dialogar, porque la herramienta más útil que hay es el micrófono. La cámara te permite ver todo, hay un micrófono y se escucha bien. Entonces, ¿cómo el profesor hoy día además va a tener que mirar, yo hoy día lo decía como una planificación panteísta, así como holística, porque tiene que generar un trabajo, una interacción asincrónica, una interacción sincrónica, y necesariamente es solo mediador el docente, ya no es el que posee el conocimiento, porque además el conocimiento lo construimos entre todos.
Entonces, ¿cómo llevamos eso a la organización más práctica como tú lo dices? Quería complementar desde ahí. Ve qué interesante, Ana, porque estás dando en el corazón de mi investigación. Y es que yo estoy estudiando las redes interorganizacionales, pero lo que estoy trayendo como mirada fresca es utilizando el lente de, aquí uso la palabra en inglés porque en español no me gusta la traducción, es muy, genera que ya las concepciones que nosotros tenemos en nuestro lenguaje muchas veces lo lleven hacia una connotación negativa, que es brokerage. Sería un intermediador. Pero ¿qué es lo que pasa? La lógica con la que yo quiero ver al broker no es con una lógica de voy a sacar beneficio separando a los otros, que esa es la que nosotros por lo general escuchamos. El broker financiero, el broker de bienes raíces, ¿verdad? Que lo que quiere es tener alejada a Claudia que está vendiendo de Ana para yo dejarme el dinero de por medio de la intermediación. Esa no es la lógica que yo quiero seguir. La lógica que busco más bien es la que vos estabas hablando del profesor, a donde lo que estás generando es una mediación, una conexión, pero vos no sos el dueño de ese conocimiento. Y además es una lógica dinámica, porque en una conversación puede ser que Claudia sea la broker entre vos y yo, pero si cambiamos y nos movemos y de pronto no estamos hablando de, para ir al caso empírico, de ganadería, sino de apicultura, cambiamos completamente y resulta que la broker más bien es Ana y Ana trajo a alguien más a la mesa, que es súper interesante. Y ahí además es lo que a mí me genera mucho interés, es la riqueza que tiene la red en sí, porque la red, a diferencia de una organización o de una institución, que son las otras dos grandes ramas para entender cómo nos organizamos, es muchísimo más ágil, más flexible, no tiene membresías formales, no tiene sanciones, no tiene sistemas de monitoreo, es más orgánica. En una red, si de repente Claudia y vos no ven valor en lo que José Pablo está haciendo, simplemente la red se va haciendo hacia un lado y va sacando naturalmente a José Pablo. Y aquí quiero nada más comentar muy rápidamente el caso empírico que yo estoy estudiando. Es una red de redes, le llaman ellos, que se forma en el Gran Chaco Americano entre Bolivia, Argentina y Paraguay y empieza a surgir de repente porque ya habían grupos que estaban trabajando, pero, y conectándolo con lo que decía Claudia, ¿cómo hacemos para visibilizar nuestras prácticas? No se conocían entre sí, no sabían lo que el chaqueño en Paraguay estaba haciendo y lo que el chaqueño en Argentina estaba haciendo. Estas redes se empiezan a generar de manera muy orgánica, a donde eso sí, si hay un grupo, un núcleo de organizaciones que empezaron a generar estas conversaciones, pero se empezaron a dar encuentros a donde el apicultor paraguayo conoce del apicultor boliviano. El chaqueño argentino empieza a ver cómo era que el chaqueño boliviano estaba tratando el tema del monitoreo y se empiezan a conectar, ahí sí, trayendo la tecnología, porque de repente empiezan a generar conexiones por medio de WhatsApp para decir, ojo, el río viene crecido, ojo, viene crecida por tal lado, viene crecida por tal otro. Entonces ahí vemos cómo vamos conectando y la tecnología se vuelve una herramienta, no en el fin último, de esa conexión y esa interacción de la que hablamos. Sí, súper importante eso, ¿no? El darnos cuenta que somos nosotros los que usamos la tecnología y decidir nosotros frente a ella. Eso también implica la posibilidad de generar capacidad de autogestión o de agenciamiento, como me gusta decir a mí, porque hasta el momento ni siquiera le enseñábamos a los estudiantes a buscar información, se empieza a ser necesario el enseñar a buscar, el enseñar a decidir, y las decisiones tienen que ser comunitarias y tienen que ser interconectadas. Por ejemplo, las decisiones de un Estado. No puede tomar el Ministerio de, lo hemos visto ya, me parece que ha pasado en todos los países, la decisión del Ministerio de Salud respecto al COVID no puede estar ajena al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Educación, y en fin, ¿no? Tiene que ver con la importancia que tenemos de conectar la realidad concreta y generar soluciones a problemas también desde donde habitamos, y no a estas recetas internacionales que incluso definen los problemas. Hay muchos problemas que no tienen cabida en lo que para las recetas internacionales son problemas, ¿no, Claudia?
Sí, súper clave lo que menciona Ana María, porque, por ejemplo, el tema de las estandarizaciones o los famosos servicios municipales con estándares de calidad que son famosos en Argentina, en Chile, en algunas zonas de Colombia incluso. Y claro, viene un agente internacional, llámese Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, que te financia la construcción o la generación de ciertos servicios como municipio, como gobernación o como Estado centralista, digamos, y te va a evaluar y vos tenés que cumplir con esos estándares, pero te imponen unas exigencias que no coinciden con los contextos y las prácticas culturales. Entonces, por eso mucho en las evaluaciones, cuando llega el proceso de medición de esos famosos estándares, de los resultados y demás, o de los proyectos, como mencionaba antes José Pablo, se generan unas brechas y esas brechas persisten incluso hasta hoy. En el caso boliviano, las brechas y la vulneración a los derechos educativos y culturales son evidentes en el día a día de las familias y de las personas, las brechas digitales, las brechas comunicacionales. Y aquí el trabajo que vos estás haciendo dentro de las teorías de las organizaciones es importantísimo posicionar en el imaginario ciudadano esta idea de la colaboración. Y un poco ahí está el trabajo de Otto Scharmer, ¿no? Con la teoría U, que habla de la co-creación y de este proceso relacional, este proceso en el que no se impone un paradigma sobre otro, sino en el cual dialogan distintos paradigmas y encuentran puntos de conexión para colaborarse y superar las dificultades. Y a nivel global, a nivel de agenda global, yo creo que este trabajo que estás haciendo ahora mismo, José Pablo, es esencial posicionarlo en las agencias de desarrollo y en las mismas políticas públicas, en todas las áreas. Ahora, ahí el desafío es enorme, tendremos que invitar a algún politólogo o tal vez vos mismo, José Pablo, nos podés decir cómo hacemos eso. Por ejemplo, Chile está por empezar un proceso constituyente, en Bolivia ya lo tuvimos hace tiempo. Fue un fracaso, fue una falacia ese proceso, porque no, o sea... Acabamos por las mismas. ¿No? Entonces, el proceso terminó siendo cooptado por un partido político que generó un monopolio desde su propia praxis, en un país además donde la diversidad cultural es inmensa. En Chile parece que hay, digamos, atisbos de imitación del proceso, ¿no? Y yo creo que América Latina y el mundo está ante un montón de desafíos ahora mismo. ¿Cuál es la estrategia que has pensado, José Pablo, para asentar estas reflexiones tan valiosas que nos has compartido hoy en el día a día y en las tomas de decisiones de las organizaciones, desde un microempresario o una familia que vende alimentos en su barrio, en su casa, hasta la organización, digamos, más grande, con más responsabilidades en todo caso, como el Estado, ¿no? Ve qué interesante, porque acá tengo dos pensamientos. El segundo va en línea con esa pregunta de el cómo, pero antes de eso no quisiera quedarme sin mencionar que en Latinoamérica nosotros vivimos una problemática en el sentido de que nuestras instituciones no son inclusivas, más bien generan exclusión. A pesar de que en el papel la institución, y hablemos por ejemplo de formalidad e informalidad, dice no, vos tenés que entrar en la formalidad y acá están los mecanismos, esos mecanismos que tiene la institución, que muchas veces son fallidos porque son, como vos lo mencionabas, Claudia, un copiar y pegar de afuera, lo que están generando es una exclusión tremenda en nuestra Latinoamérica al no haber tres sectores bien definidos, como sí sucede en países desarrollados, donde ya esos tres sectores están muy fortalecidos, pero acá esos tres sectores no están como tal. Y entonces lo que estamos generando es que cada vez hay grupos más grandes que están afuera
de esos sectores y terminan por ser completamente excluidos. Además, algo que a mí me parece fundamental y es un pensador que a mí me encanta, que es Amartya Sen. A mí me gusta muchísimo cuando él se refiere a la pobreza como un tema de generar, y este es otro término que también a veces la traducción no es fiel, capacidades. Él habla de capabilities. ¿Qué es eso? Amartya Sen no dice, vos no puedes medir la pobreza por decir, ya pasaste de la línea del dólar y entonces ahora no sos pobre. No. Amartya Sen lo que dice es que la exclusión en ciertos grupos es tan grande que no tienen la posibilidad de generar relaciones y de construir y fortalecer esas capabilities de las que él habla. Y a mí me encanta verlo así, porque también nos da una idea y un sentimiento de libertad. Es decir, todos tenemos esos capabilities. En todos los rincones a donde vayamos, esos capabilities están. Lo que no están son las oportunidades para que los desarrolles y las oportunidades para que te interconectes con el mundo. Y ahí es donde el tema de la inclusión es clave en Latinoamérica. Y si pensamos en el cómo hacemos para llevar esto, y esta es mi opinión y es a donde yo ahorita estoy empujando con todas las fuerzas, es hablar desde la acción. Nosotros en una de las organizaciones a donde yo trabajo, que es Viva Idea, hablamos de generar impacto a través de la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como centro de pensamiento y acción generamos teorías que salen de Latinoamérica, es decir, están completamente arraigadas, enraizadas, porque hacemos estudios empíricos para entender qué es lo que sucede acá, construir teorías que nos ayuden a entender lo que está sucediendo y llevarlas a la acción. Este proyecto, por ejemplo, que está sucediendo en la región del Chaco, la idea es que podamos teorizar cómo una red de organizaciones se puede gobernar a sí misma y cómo puede generar impacto. Pero la idea no es simplemente entenderlo, sino ver cómo lo podemos replicar a otras zonas de Latinoamérica. Y ahí es a donde yo pienso que en la medida en que nosotros podamos generar acción, la política se va a agarrar y va a ver cómo podemos entrar, cómo podemos sacar algo positivo de esto. Porque de lo contrario, a pesar de que no tengo nada en contra de el advocacy, puede llamar la atención, puede llevar la conversación hacia un cierto lugar. A mí me hace falta el accionemos, el resolvamos nosotros, que eso es lo que me encanta de, por ejemplo, estas comunidades con las que yo he estado trabajando y he estado estudiando. Es, el gobierno acá no nos va a resolver las corridas del río que se nos vienen siempre. Resolvámoslo nosotros y hablemos nosotros, demos el ejemplo nosotros e inclusive sirvamos para que otros puedan tomarnos como ejemplo, adaptar y también llevar a la acción. Yo veo ahí, sigo viendo, ¿no?, el valor del diálogo, pero también el tema, lo cruzo con la educación, la necesidad hoy día que tenemos de aprender a hacer y a hacer, que en el fondo tienen que ver con la acción, ¿no? Y a mí me hace mucho sentido, sobre todo pensando en la acción social. Yo hace rato que vengo reclamando un poco, aunque se logran cosas, ¿no? Pero ¿por qué la acción social siempre tiene que estar relacionada con la protesta, con la violencia? ¿Por qué logramos cambios desde ahí y no somos capaces de organizarnos para generar otro tipo de cambio? O sea, incluso una protesta pacífica, que nadie salga de su casa un día, tiene que ver un poco con la exclusión, con la desconfianza, con el miedo que tenemos al otro como parte de una misma sociedad, ¿no? Pero claro, la falta que hace dialogar, dilucidar formas de acción que estén instaladas en nuestra realidad, y para eso la interacción, la intercomunicación sirve, y también en relación con lo que nos rodea, digamos, esta idea que tú dices de que de un lado a otro se avisa cuando creció el río y todo, también es sumamente necesario. O sea, también entender que todo alrededor y que todos los otros nos influyen y nos determinan, estamos necesariamente interconectados. La semana pasada hablábamos
sobre la vid, las uvas y cómo la parra también, y a propósito de las afrodescendencias, ¿no? Cómo estamos todos conectados y dependemos finalmente de todos. Así que, no sé, yo creo que por ahí tenemos otra misión de las que descubrimos en los Hasayé con Claudio, ¿no? Hemos hablado de la revolución del lenguaje, también la transformación de la acción social, ¿no? Desde la organización. Sí, bellísimo. Totalmente. Que trajiste a colación además a Amartya Sen. Recuerdo que fue un autor que leímos muchísimo en el magíster, donde nos conocimos con Ana María, de Ética Social y Desarrollo Humano. Claro, Amartya Sen creó finalmente, o se le atribuye la creación del indicador del desarrollo humano, ¿no? Entonces, este indicador es el economista que se va a dar cuenta que el asunto económico no gira en torno a una moneda o a las finanzas, sino a problemas mayores que tienen que ver con las categorías y realidades que ustedes han mencionado, como la inclusión, la diversidad en todos los sentidos, de la diversidad en sus diferentes niveles y fracciones. Y ahí también, a partir de Amartya Sen, se empieza a hablar de la otra categoría que decía Ana María, que tiene que ver con la capacidad de agencia. Y yo creo que esta capacidad de agencia en América Latina se ha estancado en los movimientos sociales. Los partidos políticos digamos, se han actualizado con sus mismas siglas del siglo pasado, se han actualizado en torno a la capacidad de agencia, generando movilización social, pero han seguido comportándose bajo un ethos verticalista, bajo un ethos que no entiende que la única forma es la colaboración, y como lo decía José Pablo, ya no es el Estado, ya no es el gobierno, no, somos todos. Y por lo tanto necesitamos recuperar ese poder a nivel procedimental. Y aquí ya entramos a hablar de otro tema que tiene que ver con la democracia y cómo está funcionando la democracia procedimental electoral que describe Norberto Bobbio. Y el fracaso de esa democracia procedimental y el impacto de esa democracia procedimental electoral en la democracia profunda, de la que hoy por hoy también se habla mucho. Christine Ostrom, por ejemplo, amiga nuestra, que invitaremos en algún momento al Hasayé, trabaja mucho con el tema de democracia profunda en América Latina, en África. Ella es de Holanda, pero conoce muy bien nuestras realidades y ha convivido. Yo creo que ese es el desafío, pasar de estas comprensiones que hemos mencionado hoy a la convivencia con estas comprensiones. Es decir, nos hemos dado cuenta de que hay otra forma de pensar, hay otra forma de hacer y de ser. Convivamos con esas nuevas formas. Y ese es el reto, porque es reconfigurarnos por completo en nuestros modos de sentir la vida que nos rodea, en nuestros modos de pensar. Es hasta místico suena, pero es y no es, ¿no? Entonces yo quisiera que vayamos acercándonos tal vez al cierre de este encuentro, en relación a esas provocaciones, a esas reflexiones que nos trae José Pablo, ir asentando esas nuevas formas de pensar, esas nuevas formas de sentir. Finalmente nosotros ahora mismo, en este momento, nuestro cerebro, nuestro cuerpo entero, está teniendo un montón de redes e interconexiones. Y tomar conciencia de que eso está pasando. Totalmente, totalmente. Y de hecho, Claudia, haciendo honor a ese llamado a la acción, también quiero invitar a todos y todas aquellos que caminaron hoy con nosotros el monte a que observen una herramienta que para mí es poderosísima y todavía no es tan conocida como yo quisiera, que es el índice de progreso social. Es una herramienta que hemos estado trabajando desde Viva Idea, también con una escuela de negocios acá en Costa Rica, en CAE y varios otros centros a nivel global. Y el índice de progreso social básicamente lo que llega es a ser un complemento y rompe esa falacia de que el bienestar se mide con el PIB.
sino que más bien cuestiona a los países y le dice, bueno, ¿qué tanto bienestar, qué tan eficiente estás haciendo vos con el PIB que estás generando para generar bienestar social en tu nación? Y con eso los quiero invitar a que investiguen, a que la utilicen. De nuevo, es una herramienta poderosísima entre muchas otras que hay para que vayamos a la acción, nos movamos y, como bien decía Ana, seamos agentes de cambio, pero seamos agentes de cambio desde la proposición. ¿Qué vamos a proponer? Generemos un cambio, pero hagámoslo desde la acción y empecemos a tener esos impactos que, como habría hoy la conversación, tenemos grandes retos globales, temas de agua, temas de pobreza, cambio climático que están encima de nosotros y no es posible que no accionemos y que no entendamos que únicamente desde el trabajo interorganizacional, interpersonal, lo podemos lograr. Cuán importante es reformularse también hoy día a propósito de lo mismo los valores, ¿no? Salir del valor de los valores capitalistas, salir del PIB y empezar a mirar el bienestar desde otra manera, mirar también así la pobreza y la felicidad de otra manera. Como siempre, quedamos con preguntas, con inspiraciones, con ganas de seguir conversando, de hacer cosas. Yo te agradezco mucho la presencia hoy día y este tejido compartido, José Pablo. Nada, pues dejo la compa ahí para que vaya cerrando. Muchas gracias Ana María por hilar ahí el diálogo desde el inicio, José Pablo por compartirnos con tanta generosidad todos tus avances, tus lecturas, y bueno, ese es el sentido de este Hasayé nació el año pasado, precisamente como un espacio para conversarnos desde lo relacional justamente, y hemos tenido diferentes invitados. Yo creo que ya en los próximos meses vamos a animarnos a invitar a un par de niños, por ejemplo, porque hay niños con unas ideas y unas reflexiones valiosísimas que creo que el mundo merece escuchar y pueden generar alguna respuesta para todo lo que nos atraviesa hoy por hoy como especie humana orbitando el planeta Tierra. Así que muchas gracias y te invitamos para que nos acompañes en los próximos asayés y escuches también, ¿no?, a los otros invitados. Va a ser lindo en algún momento poder sincronizar los tiempos de tantos invitados que han caminado este monte virtual con nosotros desde nuestros asayés para hacer un solo encuentro. Tal vez se pueda hacer eso a fin de año, sería hermoso. Bellísimo, bellísimo. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y además no solamente por la invitación, sino por este maravilloso trabajo, maravilloso aporte que están haciendo de nuevo a través de la virtualidad a muchos sitios en todo el mundo. Así que muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Chao, chao, nos vemos. Chao. Caminen el monte, sean felices. Chao, chao.